buenas noches. ¿Se ve bien? Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a esperar un minutito para que empecemos a las 7:30 en punto, a ver si se conectan más personas. Buenas noches. Un ratito, ¿cómo están? Roja, sí, pues. Si quiere que pasamos 3 veces ya son amarillas. Cuando yo te digo que es amarilla. Pero ya no hace rato amarillas. ¿Cómo fue que la cortó abajo, creo? Les pido por favor que todos tengamos los micrófonos en silencio para no tener distracciones. Y ahora que empecemos la presentación, yo les voy a indicar un poquito algunas instrucciones y al final de la presentación vamos a poder hacer preguntas al especialista. De todas maneras, si desean pueden ir escribiendo, pero al final vamos a revisar todas las preguntas. Buenas noches, Aldo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntame, puedes ya ya estás como coanfitrión, ¿verdad? Solo para confirmar el... Sí, sí puedo compartir mi pantalla, todo bien. Perfecto, a ver, dame un segundo para poder iniciar. Somos 16, se están conectando más personas. Pero bueno, siendo ya las 7:30, vamos a dar inicio. Buenas noches con todos, muchas gracias por conectarse hoy día. De hecho, es la primera vez que estamos haciendo un webinario en día de semana. Y en esta ocasión es por el Día Mundial de la Dermatitis Atópica. Como saben, nosotros somos una asociación que brinda información, educación y soporte emocional a los pacientes que padecen psoriasis y artritis psoriásica. Sin embargo, hemos conocido muchos casos, nos han contactado muchos pacientes que tienen la patología de dermatitis atópica, por lo que hemos decidido brindar también información sobre esta enfermedad. Y es importante también conocerla, diferenciarla, ¿no? Ahora con el doctor Aldo Galvez vamos a poder conocer más sobre la dermatitis atópica, que es más común de lo que pensé. Y de hecho hay pacientes también que tienen tanto psoriasis como dermatitis atópica. Ahora le vamos a poder preguntar también a Aldo si eso es muy común o no. Yo recién me entero que también pasa eso. Así que bueno, voy a darle la bienvenida a Aldo. Aldo es médico dermatólogo egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene una maestría en tricología y trasplante capilar en la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, España. Es médico asesor también de APAPSO Perú. Y actualmente trabaja en la Clínica Delgado en Miraflores y también en su consultorio Piel y Salud, que queda en Santiago de Sur. Así que bueno, Aldo, te doy la bienvenida. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Y al final de la presentación vamos a recibir algunas preguntas de los asistentes y también al final vamos a hacer un sorteo entre los que están participando ahora de la charla. Así que te doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, Karina. ¿Cómo estás? Buenas noches. Le agradezco la invitación a Papso, Karina. Les agradezco estar presentes y en realidad, bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la dermatitis atópica. Al final vamos a terminar de responder algunas preguntas. Y bueno, quiero compartir con ustedes mi presentación. Básicamente yo quiero aclarar algunas cositas sobre qué es la dermatitis atópica para que podamos ir comprendiendo un poco mejor, ¿no? Lo que es el diagnóstico y el manejo, que a veces es algo que les puede quedar dudas a los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es de que hay que entender qué es la dermatitis atópica, y lo primero es decirle que es una enfermedad inflamatoria crónica y recurrente de la piel. ¿Cómo es esto de que el paciente va a decir, o la paciente va a decir, porque se ve con mucha frecuencia en los primeros años de vida, como vamos a ver, de que originalmente el niño pues no tiene ninguna lesión en la piel, aparentemente ninguna lesión en la piel, pero tal vez en un examen dermatológico más concienzudo podemos notar
algunas cositas. Pero va a notar que el paciente tiene una piel normal, pero de repente con ciertas cosas, cambios de clima, uso de algo nuevo o algo sin conocer exactamente, pero notas que el paciente se empieza a rascar y además que empieza a tener algunos brotes de algunas lesiones escamosas, para que luego pues el paciente bajo ciertas circunstancias pueda volver a estar bien en alguno de los casos, pero esto es algo que se vuelve recurrente, ¿no? Se vuelven como brotes que empiezan a tener cierta distribución característica y esto es lo que nos ver que la dermatitis atópica es una enfermedad crónica que acompaña al paciente a lo largo de la vida. A veces se autolimita, pero es algo que dura bastante tiempo y que se caracteriza por presentar brotes. Y estos brotes, de la enfermedad en realidad van a presentar características, ¿no? Lo primero es que el paciente tiene la piel seca y a veces esto es difícil de notar hasta grados muy importantes de cerosis cutánea, de piel seca, pero en un examen dermatológico podemos notar algunas cosas interesantes como ya este aspecto de la quina de la piel que puede ser un signo inicial de piel seca. También va a desarrollar estas lesiones típicas de la dermatitis o de eczema, que son sinónimos, en las cuales el paciente va a presentar esas lesiones elevadas, rojas y escamosas, que son rugosas al tacto y que van a tener una distribución particular. Y además de todo esto, el paciente se queja principalmente de la picazón, y esta picazón puede ser tan importante en el niño que podría ser de que el niño no duerma bien, que el niño esté irritable, podría ser de que el niño no preste en el colegio, disminuir el rendimiento escolar, podría ser de que en algún momento afecte la calidad de vida por los compañeros que empiezan a ver que el paciente se empieza a rascar y pueden pensar muchas cosas, entre ellas de que se trata de algo infeccioso, y ciertamente no lo es. Pero todo esto comprende lo que es la dermatitis atópica. Una enfermedad crónica, recurrente, que se caracteriza por tener piel seca en un paciente que presenta dermatitis o eczemas a repetición y además prurito como síntoma principal. Eh, Eso es muy frecuente en el primer año de vida, en los primeros 5 años de vida. Generalmente, para hacer un diagnóstico de dermatitis atópica es algo que podemos hacer con mucha confianza desde el tercer mes de vida aproximadamente. Inicialmente vamos a tender a ver otras características en la piel, los tipos de dermatitis, pero más o menos a partir del tercer mes, si somos acuiciosos, podemos ya empezar a notar dermatitis atópica en algunos niños muy expuestos o con mucha predisposición, por así decirlo, ¿no? Dentro del primer año se hacen la mayoría de los diagnósticos, más del 50%, 65% de los diagnósticos se hacen en el primer año de vida. Dentro de los primeros 5 años de vida, prácticamente el 85% de casos ya se diagnostican, que es bastante, y es poco habitual que la dermatitis atópica se diagnostique en pacientes adultos, pero no ocurre ocasionalmente. Que hay pacientes que refieren, doctor, yo en la infancia no he tenido mayor cosa, mayor problema, probablemente nunca notaron que tenían la piel seca, pero la tenían, y de la nada empiezan a tener pues estos brotes, este prurito, esa picazón, que empiezan a limitar su calidad de vida con todas estas esferas que había comentado anteriormente. La prevalencia, pues se trata de una enfermedad muy frecuente, del 2 al 5% de la población en general se estima que tiene dermatitis atópica, es más alto en lugares industrializados, es más alto en zonas urbanas que en zonas rurales. Y como nos damos cuenta de que tenemos una enfermedad muy frecuente, también es habitual de que esto pueda coexistir con otras enfermedades frecuentes, que es algo que comentaba Karina hace poco, de que a veces hay pacientes que tienen dermatitis atópica y también tienen psoriasis. ¿Esto puede ocurrir? Sí, por supuesto que puede ocurrir, porque a veces simplemente hay enfermedades que son tan frecuentes en la población que un paciente puede tener ambas. La mayoría de los pacientes, ¿no? Generalmente son niños, hasta el 30% de niños pueden presentar dermatitis atópica, y suelen mejorar en la adolescencia con cambios propios de la pubertad, en los cuales empiezan a tener una mayor cantidad de grasa en la piel y empiezan pues tolerar un poquito esta sequedad de piel que lleva los efectos de barrera que veremos posteriormente. Y hasta el 10% de los adultos se estima de que pueden tener también dermatitis atópica, sean estos adultos que lo desarrollaron en la adultez o niños que nunca mejoraron en la adolescencia. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Algo que a veces hemos olvidado, sobre todo en estos días, pues,
la pandemia que estamos viviendo del COVID, muchos hemos notado, por ejemplo, de que nuestra piel se irrita con facilidad, las manos se irritan con facilidad, etcétera, otra cosa. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, nuestra piel es nuestra muralla contra el entorno externo. Es como en la antigüedad cuando habían ciudades que estaban rodeadas por cercos y también algunas eran naturales, como ven en la foto, el río, y se divide lo que está dentro de la ciudad, lo que es la ciudad propiamente dicho, y lo que es fuera de la ciudad. Y pues fuera de la ciudad muchas veces nosotros teníamos condiciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, podían haber tal vez algunas guerras que podían atacar a otras personas, o tal vez algunos enemigos de otros pueblos que estaban ahí acechando, o tal vez era un lugar muy frío en el cual pues uno no iba a tener el cobijo o la temperatura necesaria. De la misma manera, nuestra piel es una barrera que nos protege del entorno externo. Y el entorno externo puede estar lleno de microorganismos como bacterias, de algunos alergenos que pueden sensibilizar a la piel, es decir, llegar ya a interactuar con nuestra segunda capa de la piel y así lograr inducir respuesta alérgica cuando uno se expone en otra manera. Y también tener estos, por ejemplo, químicos que pueden irritar la piel, y eso es lo que nos pasa con mucha frecuencia. Ahora nos lavamos las manos con más frecuencia, usamos alcohol en gel con más frecuencia y las manos se secan y se agrietan con mucha frecuencia, porque dañamos nuestra barrera de la piel. Antes nos lavábamos, por ejemplo, las manos unas 8 o 10 veces al día, ahora lo hacemos unas 40, 50 veces al día, y el cambio se nota. Y aquí es donde entendemos esta importancia de esta barrera que siempre estuvo ahí presente, protegiéndonos, pero a veces no le llegamos a valorar tanto, que es la piel. Y pues la piel hay que valorarla mucho, la primera capa de la piel hay que valorarla mucho en el paciente que tiene dermatitis atópica. Como pueden ver en la gráfica, pues las células de la piel tienden a variar de la capa basal, que es la capa inferior, hasta la capa más superficial, donde toma una morfología aplanada que se llama el estrato córneo, que es prácticamente una barrera. Y lo que ocurre en la fisiología es algo que quiero remedar aquí como para que puedan entender lo que sufre con dermatitis atópica. Nosotros tenemos pues una capa basal de estas células de la piel que se llaman queratinocitos, y llega un momento que estas células deciden dejar de dividirse y quedarse ahí abajo y deciden diferenciarse y empezar a cumplir otras funciones de la barrera de la piel. ¿Qué funciones? Pues empiezan a cambiar y empiezan a ascender, por así decirlo. Ya cuando suben, ya dejan de tener un núcleo, porque ya son células que están haciendo una metamorfosis, que van a ser, entre comillas, células muertas, pero que en realidad tienen una actividad metabólica muy importante, en la cual se van a empezar a procesar algunos precursores de las grasas, como ven en esos círculos blancos en la capa que se encuentra más arriba ahorita, esos círculos azules, perdón, y también algunas proteínas que se encuentran dentro de la misma célula, que es la misma célula que va subiendo y va adquiriendo formas diferentes. Asimismo, llegan a tener estas uniones estrechas que sellan las capas inferiores para que nada pueda entrar en contacto. ¿Y qué ponen arriba? Ponen la muralla, esta muralla de ladrillos y de concreto, que en realidad terminan siendo los ladrillos, las células propias de la piel llena de las proteínas que necesitamos para cubrir nuestra barrera, acompañada de las grasas que van a funcionar como concreto para generar esta barrera de la piel. Esta barrera de la piel va a protegernos adecuadamente, asimismo va a mantener nuestra inmunidad al máximo y va a hacer de que consigamos tener una flora microbiana, es decir, una microbiota normal en nuestra piel. Entonces, nuestra piel funciona normal porque tenemos los mecanismos que nos aíslan del entorno externo, tenemos los mecanismos que evitan que estemos en relación con algunos alergenos, tenemos los mecanismos que nos ayudan a mantener esta capa de bacterias normales que nos ayudan a vivir constantemente en nuestra piel. Esta es nuestra piel normal, pero si la comparamos con la piel de un paciente con dermatitis atópica, vamos a notar que saltan a la vista varias diferencias que vamos a mencionar actualmente. Entre ellas, vamos a notar de que el paciente con dermatitis atópica generalmente tiene alguna anomalía en la producción de las grasas de la piel y también tiene una anomalía en la formación de estos, por así decirlo, estos ladrillos que notábamos que se forman a través del metabolismo de la célula. Esto se debe a través del metabolismo principalmente de una molécula llamada filagrina, que está muy implicada.
Esto además va acentuado con algunas uniones estrechas, noten esas partes rojitas que veíamos realmente que sellaban las células y las capas inferiores, ya no se encuentran presentes, es decir, nuestra piel no va a ser tan impermeable. Si se dan cuenta, no solamente va a ocurrir de que no vamos a poder retener bien el agua y la piel se va a secar, sino que también vamos a notar de que pueden haber otros procesos como veremos posteriormente. Vemos de que si pues no tenemos ladrillos adecuados y no tenemos el cemento adecuado, nuestra muralla tampoco es del todo adecuada. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros, si tenemos una muralla inadecuada, pues vamos a terminar teniendo contacto con el medio externo, que es algo que no debería ocurrir. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a sensibilizar a algunos alergenos. Y es por esto de que el paciente con dermatitis atópica también puede desarrollar en algún momento una dermatitis alérgica de contacto. Ante algún irritante, algún alergeno que se encuentre en el exterior, puede desarrollar ya una respuesta aprendida, anormal, para pues, generar una dermatitis por otro mecanismo. Nótese que la dermatitis atópica en realidad va más allá de una alergia, no se trata de una alergia, a veces uno por decirlo en motivos simples y sencillos y darle a explicar al paciente, le dice, bueno, pues se trata como de una alergia. No es exactamente una alergia, el mecanismo del problema va más allá de una alergia. Pero si nos damos cuenta, no tenemos una adecuada formación de nuestra barrera de la piel. Y esto va a llevar a que tengamos mayor riesgo de desarrollar una alergia, mayor pérdida de agua y siempre vamos a tener una sequedad. Y asimismo, si no vamos a lograr que nuestras defensas de la piel estén bien, vamos a tener una flora bacteriana diferente y anómala. Y en esta predomina mucho una bacteria llamada Staphylococcus aureus, que puede generar más inflamación en el contexto del paciente con dermatitis atópica. Obviamente, esto sumado a muchos organismos, que no estoy explicando aquí por mantener la explicación sencilla, pero quiero que entiendan cómo es fundamental lograr hacer de que el paciente con dermatitis atópica mantenga una función de barrera adecuada. ¿Qué va a pasar finalmente? No vamos a poder retener bien el agua, no vamos a poder atraparla bien y va a perder agua el paciente. Muchos pacientes o muchos familiares de pacientes dicen, doctor, entonces tengo que tomar más agua para pues, controlar esa dermatitis atópica y de la sequedad de la piel. Pues no, porque el problema es que no la vas a poder atrapar. Asimismo, nuestra piel funciona con un grado de acidez adecuado, y este grado de acidez no va a ser del todo óptimo en los pacientes con dermatitis atópica. Va a cambiar el pH de la piel y especialmente cuando nos exponemos a irritantes químicos que más bien tienden a ser ácidos como en la piel, sino tienden a ser del otro extremo, alcalinos. Vamos a tener una menor producción de péptidos antimicrobianos que va a explicar también, entre otras cosas, por qué va a cambiar nuestra microbiota y por qué las infecciones cutáneas son más frecuentes. Va a haber el cambio en el microbioma de la piel, como hemos comentado anteriormente, y la sensibilización a algunos alergenos, y posteriormente, por qué el paciente con dermatitis atópica puede desarrollar alergia, por ejemplo, a un perfume, a un conservante y otras cosas. Y esto explica por qué utilizamos productos hipoalergénicos en estos pacientes. El pH cutáneo normal, pues el grado de neutralidad, por así decirlo, es más o menos alrededor del 7 y nos damos cuenta que la piel sin lesiones presenta un pH de aproximadamente 5.6 y una variación discreta, ¿no? El paciente con dermatitis atópica tiende a presentar un pH más alto en sus lesiones. Y se preguntarán, bueno, pero no se ve una variación muy grande. Pues hay que mencionar que la escala de pH es una escala que se llama el tipo logarítmico, donde pequeños cambios implican grandes cambios en concentraciones de acidez del paciente. Y nosotros recordemos de que para cumplir las funciones adecuadas en nuestra piel necesitamos mantener un pH adecuado y óptimo y ácido. Entonces, es por esto de que el paciente con dermatitis atópica se empiezan a dar tantos mecanismos que hacen de que su piel esté constantemente seca, esté constantemente irritada y esté constantemente generando picazón. Recordemos qué pasa con los jabones comerciales. Como les mencioné, los jabones comerciales ni siquiera salen en la escala, están más en la derecha, porque tienen un pH alcalino, generalmente alrededor de 8 o 9, y por esto es que se insiste en que los pacientes con dermatitis atópica idealmente deberían tener jabones que tengan un pH ácido, o sustituto del jabón llamado Sinex. Asimismo que hay que pensar con respecto mucho al mito del, por ejemplo, el jabón lavar ropa. El jabón de lavar ropa es mucho más alcalino, tiene un pH alrededor de 10.
y les dije que pequeños cambios pueden hacer grandes cambios en la concentración de acidez en el medio, ¿no? ¿Qué hay con respecto? Les dije que también no solo era un defecto estructural, sino que había algo más. Los pacientes con dermatitis atópica también tienen algunos factores inmunológicos que median toda esta respuesta, ¿no? Ellos tienen una reacción exagerada a estímulos del medio ambiente, por ejemplo, y asimismo va a asociación a otras manifestaciones que vamos a encontrar en general, ¿no? Los pacientes van a tener otras manifestaciones de alergias, como por ejemplo la rinitis alérgica. Es muy frecuente encontrar personas con dermatitis atópica que además tienen rinitis alérgica o además tienen asma bronquial. Por más que sea un asma bronquial controlada, me habla de cierta predisposición, o niños que han tenido una alergia alimentada. Entonces, el rascado crónico va a empeorar también el cuadro porque va a generar un mayor grado de inflamación que va a poder hacer que el paciente empeore. Entre los factores de riesgo para desarrollar dermatitis atópica, pues a veces cuando, por ejemplo, queremos saber el hijo, el bebé va a ser atópico y bueno, ¿qué decimos? El papá, bueno, tiene asma, tiene rinitis, la mamá tiene dermatitis atópica. Entonces es muy probable de que el niño que viene desarrolle dermatitis atópica. También, bueno, si el niño, por ejemplo, tiene rinitis alérgica y tiene asma, es probable que también tenga una piel seca y probablemente desarrolle después una dermatitis atópica. Son factores de riesgo a tener en cuenta y también se van descubriendo algunos otros que pueden ser un poquito más controversiales, pero algo de cierto tienen de todas maneras. Por ejemplo, los niños que han tenido un parto por cesárea, como no se han expuesto a por así decirlo, la flora microbiana materna por el canal del parto, pues tienden a tener una alteración importante en las bacterias que presentan en su a la hora de nacer. Entonces, ellos pueden desarrollar también, por no tener este contacto estrecho con las bacterias que van a residir en su piel, pueden desarrollar también una dermatitis atópica. Asimismo, los niños que no reciben lactancia materna tienen un riesgo incrementado de desarrollar dermatitis atópica. ¿Cómo diagnosticamos nosotros los dermatólogos la dermatitis atópica? Pues bien, el diagnóstico es clínico. El diagnóstico es clínico. Yo veo, por ejemplo, un niño, como vemos en la foto, el niño más pequeño, menos de 2 años, que tiene lesiones en las mejillas o en la cara y en las zonas extensoras de los miembros, y es un episodio, es algo que es crónico, recurrente, ya no es solamente una vez, si no son 2 veces o más, pues puedo hacer un diagnóstico de dermatitis atópica y de acuerdo a esto ver si es leve, moderada o severa. También en los adultos y en los niños ya mayores de 2 años, pues esto tiende a tener una distribución más de pliegues. Esas dermatitis que ocurren en el cuello, por ejemplo, o en el pliegue, los codos, o detrás de las rodillas, o en las muñecas, y ocasionalmente en la cara, puede hacer un diagnóstico de dermatitis atópica. Entonces, el diagnóstico lo hacemos los dermatólogos de forma clínica. En ocasiones podemos requerir excluir otras entidades. Por ejemplo, puede ser que un paciente venga por una alergia a una, por así decirlo, fragancia, por ejemplo, a un perfume, pero nosotros al examinarlo, explorarlo, notamos de que empieza a presentar algunos signos de piel seca, de que en verdad el paciente presentaba picazón por mucho tiempo y por ahí notamos algún eczema en el codo y podemos hacer un diagnóstico de una dermatitis atópica asociada a una dermatitis alérgica de contacto. Entonces, a veces las patologías se presentan mezcladas, a veces se presentan juntas, pero el diagnóstico es clínico. En ocasiones solamente requiero hacer algo más para excluir otras entidades. Eso lo digo porque muchas veces se piensa que tenemos que hacer un examen o una prueba de sangre o una biopsia para hacer el diagnóstico de dermatitis atópica y no necesariamente es así. Yo puedo hacerlo para excluir otras cosas, pero pues el diagnóstico de dermatitis atópica es netamente clínico. Puedo hacer algunos exámenes auxiliares, como por ejemplo un hemograma que es muy conocido, y puedo encontrar un poquito elevado los eosinófilos, pero en realidad eso no me hace el diagnóstico de dermatitis atópica, sino que es algo que me suma un poquito más. Así como puedo dosar niveles de inmunoglobulina E, donde yo puedo tener un paciente con dermatitis atópica que tiene inmunoglobulina E alta o inmunoglobulina E normal. Entonces, simplemente se trata de un marcador. Y finalmente, ¿por qué puse la foto de una biopsia cutánea? Porque en todas las dermatitis, nosotros vamos a ver hallazgos pilares, que es esta acumulación de líquido en la primera capa de la piel, que es lo que llamamos espongiosis, los dermatólogos,
pues eso es lo que yo veo prácticamente en todas las dermatitis. Entonces, la biopsia también me ayuda para hacer un diagnóstico de una dermatitis, para excluir otras causas de lesiones elevadas, rojas y escamosas, pero en la biopsia pues no va a haber ningún signo que me diga, "Ah, ya, esto es dermatitis atópica". El diagnóstico de dermatitis atópica, como hemos mencionado anteriormente, es netamente clínico. Y recordemos de que dentro de las medidas de tratamiento, pues tenemos que tomar algunas cosas en cuenta. Es fundamental mantener hidratada la piel, porque si nosotros mantenemos la piel hidratada, podemos, por ejemplo, en pacientes que tienen mucho riesgo de dermatitis atópica, pero no la tienen, y por ahí tienen la piel un poquito seca, pueden, con la piel hidratada, tal vez podríamos reducir la chance de que estos pacientes desarrollen dermatitis atópica o que desarrollen algún otro tipo de alergia, por ejemplo. Y muy importante, evitar los agravantes. Entonces, tenemos que hacer unos cuidados especiales con estos pacientes. Y asimismo, de forma supervisada por su médico, en ocasiones, pues, puede ser el pediatra cuando es un cuadro leve, pero en ocasiones moderadas, pues se trata de buscar un dermatólogo o un dermatólogo pediatra que busca manejar el tratamiento tópico, y el tratamiento sistémico definitivamente debe ser manejado por un dermatólogo. ¿Cuál es el objetivo de las medidas del tratamiento? No podemos curar la dermatitis atópica porque esto tiene un componente de predisposición, pero podemos hacer que los brotes en el año sean mínimos. Si antes el paciente tenía un brote cada 2 semanas, pues si el paciente desarrolla un brote cada 6 meses, yo creo que se puede dar como un éxito. Y si ese brote es mucho más leve que los brotes que tenía anteriormente, también se puede considerar como el éxito. ¿Por qué? Porque al reducir el número de brotes, yo puedo mejorar la calidad de vida del paciente, que no podía prestar atención a lo que estaba haciendo, que no podía dormir bien, que el prurito, la picazón le limitaba su actuar en el día a día, ¿no? La primera medida que vamos a tomar es hidratar la piel. Para hidratar la piel, lo primero que hay que hacer es no deshidratarla y no sacarla del pH adecuado en el que debería estar. Y es por eso que se usan sustitutos del jabón llamados Index, que idealmente deberían ser líquidos. Me ayudan a mantener el pH de la piel y asimismo me ayudan a dar algunas moléculas hidratantes que no son suficientes como para mantener hidratado a un paciente con dermatitis atópica, pero me suman. Asimismo, habitualmente estos INDEX tienen poco potencial alergénico, buscan de tener moléculas que tengan poco potencial de generar alergias, especialmente para estos pacientes. Yo siempre les menciono a los pacientes de que estos sustitutos de jabón por lo general forman poca espuma en comparación del jabón, lo que es bueno, porque al tener menos espuma tienen menos jabón, y asimismo, pues estos sustitutos de jabón suelen no tener ninguna fragancia, que también es bueno, por lo que habíamos mencionado del riesgo de desarrollar alergias, ¿no? Entonces, hay marcas y la verdad es que cada vez es mejor la tecnología que podemos desarrollar a nivel de los hidratantes, y no solamente va de los Index, y no solamente van a limpiar la piel, sino también me van a ayudar a hidratarla. Y también en ocasión me ayudan a tener otras moléculas que me ayudan a calmar la picazón y otros síntomas. Los hidratantes dermatológicos son muy importantes. Aquí no trato de no mencionar pues un hidratante comercial, sino un hidratante dermatológico, porque los hidratantes dermatológicos contienen la cantidad y la proporción adecuada de grasas y de proteínas. No solo se trata de poner grasa, se trata de cuánto de esa grasa que yo coloco son ceramidas, cuántos son ácidos grasos libres, por ejemplo, cuánto de esas grasas tiene un poco de colesterol, qué proteínas coloco, estoy colocando algún producto que me ayude a regular el defecto de la filagrina, por ejemplo, y también puedo tener algunas moléculas que me ayudan a reducir la picazón del paciente con dermatitis atópica para reducir el rascado que empeora el cuadro, como lo habíamos visto anteriormente. También puedo mantener la piel hidratada y evitar de que las bacterias malas se mantengan adheridas a la piel. Entonces, todas estas ventajas me las dan en realidad los hidratantes dermatológicos,
Y eso es súper bueno que los tengamos en cuenta. Lamentablemente, pues a veces, si comparamos, por ejemplo, los precios de un hidratante comercial versus un hidratante dermatológico, es evidente que el dermatológico tiene un costo mayor, pero si nosotros consideramos que el hidratante dermatológico nos va a ahorrar lo que son los tratamientos del brote, va a mejorar la calidad de vida del paciente, el paciente va a poder dormir mejor, el paciente va a poder jugar mejor, hacer todo tranquilo y va a mejorar su rendimiento escolar, pues nos damos cuenta que la inversión vale la pena. Y asimismo, no solo se trata de usar Simnets y no solo se trata de usar hidratantes, sino que también tenemos que educar al paciente. El paciente tiene que tener baños cortos, de poca duración, más tiempo expuestos al agua, más se seca la piel. Mientras más caliente se agua, más se seca la piel. Entonces, a manejar agua tibia. No hay que restregar la toalla para secarnos, sino secarnos con toque. Y además, aplicar el hidratante en la dirección del crecimiento del pelo, que son pequeños detalles que pueden marcar la diferencia porque los tenemos que hacer día a día. Recordemos de que el baño de pacientes con dermatitis atópica es diario, porque estos pacientes tienen la tendencia a acumular bacterias inadecuadas para nuestra piel. Hay que evitar algunos agravantes, entre ellos evitar los brotes, ¿no? ¿Qué agravantes puedo tener en cuenta? Uno son los irritantes, pues nadie, a nadie que está escuchando en este momento la charla o que conozcan, a nadie le cae bien agarrar directamente, por ejemplo, el lavavajillas, sin guantes, y lavar un plato, por ejemplo. A nadie le cae mal. A nadie le cae bien, perdón. Pero al paciente con dermatitis atópica le cae re mal, mientras a otras personas les cae mal. Entonces, el paciente con dermatitis atópica tiene que cuidar mucho su barrera de protección ¿no? De su piel. Entonces, es importante que evite el contacto con algunos irritantes. Si tiene que manipular algún irritante, pues hay que usar guantes, por ejemplo, en el caso de los adultos. Y los niños, por ejemplo, no se tienen que exponer, pues, por ejemplo, a alcohol, se tienen que exponer a lejía, a estas cosas, o minimizar lo que se tienen que exponer. Yo entiendo que en estas épocas, pues tenemos que usar alcohol en gel, por ejemplo, para lavarnos las manos hacemos algunas cosas, pero idealmente el paciente con dermatitis atópica tampoco debería salir mucho a exponerse, porque cuando salga va a tener que usar el alcohol en gel para cuidarse, pues de no contagiarse en general, pero esto va a ir agravando los problemas de la piel. Mientras el paciente esté en casa, es ideal, por ejemplo, que se lave con un sustituto de jabón y que use un hidratante constantemente. El rascado también es un agravante importante. A veces hay pacientes que ya se empiezan a rascar por costumbre, no solo porque la piel pica, y esto puede causar de que el rascado genera más picazón, y como me pica me rasco, y es un ciclo vicioso. Las lesiones también son algunos agravantes importantes, y es por esto de que muchas de las medidas que tomamos en el paciente, como por ejemplo el baño diario, cobran importancia. La temperatura, que por ejemplo en el invierno la piel se tiende a secar, entonces en el invierno tengo que usar un poco más de hidratante. Pero en el verano las cosas tampoco son tan bonitas. Por el sudor, muchas veces muchos pacientes tienden a presentar, por ejemplo, algunos brotes. Es importante que el paciente tenga por así, una vestimenta de algodón idealmente, que sea fresca, que lo mantenga ventilado, evitar, por ejemplo, lo que sería la lana o los productos sintéticos que pueden irritar al paciente. El estrés disminuye el umbral de tolerancia de la irritación de la piel y por esto puede facilitar la generación de algunos brotes. Y esto ya viene cuando la dermatitis atópica se mezcla un poco con la dermatitis alérgica de contacto. Los pacientes con dermatitis atópica tienen que evitar los productos alergénicos, entre ellos, por ejemplo, los perfumes. Evitemos los perfumes en estos pacientes. Asimismo, idealmente también tenemos que evitar, por ejemplo, el uso de pañitos húmedos, porque los pañitos húmedos muchas veces tienen algunos preservantes que sirven para que los productos no se contaminen de bacterias, hongos, pero que pueden tener un potencial alergénico importante en la piel. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta para las cositas que escogemos en estos pacientes, ¿no? El tratamiento, pues, como les menciono siempre, debe ser supervisado por el médico, sea su pediatra, su médico de cabecera, o en casos más moderados o severos, por su dermatólogo o dermatólogo pediatra.
no reemplaza al cuidado habitual de la piel. O sea, a veces tengo algún paciente que me ha preguntado, pero doctor, en algún momento la ciencia no ha avanzado lo suficiente como para tener una pastilla, la cual yo tomo, y con esto me olvido de echarme el hidratante, me puedo bañar con el agua tan caliente como quiera, puedo evitar usar guantes, por ejemplo. Yo lo que les respondo es, bueno, la tecnología ha avanzado suficiente como para crear estos sustitutos de jabón y estos hidratantes que si los usas constantemente no vas a tener brotes o vas a tener mínimos brotes, ¿no? Entonces, ningún tratamiento sistémico o tópico va a reemplazar al cuidado habitual de la piel. Y tanto tópicos como sistémicos pueden ser de corta duración o ya pueden ser algo de mantenimiento y de larga duración, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí, solamente para comentarles algo breve, usamos algunos corticoides tópicos que se usan pues generalmente en los brotes, se pueden usar de algunas otras maneras bajo indicación médica, pero generalmente en los brotes, cuando yo tengo una lesión roja, elevada, escamosa, es decir, una lesión gruesa, yo le digo a los pacientes, ¿qué le temes al uso de corticoide? Que pueda adelgazar la piel. Pero si la piel ya estaba gruesa, pues yo al adelgazarla regula la función de la piel. Entonces, ¿se puede usar en algunos brotes? Por supuesto. ¿Cómo tengo que escoger el corticoide? De acuerdo a la edad del paciente y al sitio que voy a tratar. No es lo mismo tratar la cara de un niño que tratar la mano de un adulto, por ejemplo. Tengo que escoger corticoides de potencia diferente. No tenemos que tener miedo de los corticoides, como les he mencionado anteriormente, pero tampoco debemos crear dependencia. Los corticoides no son preventivos cuando se usan todos los días, no previenen la dermatitis atópica, no previenen los brotes, más bien empezamos a ver los efectos desfavorables de los corticoides. Y también, pues, si un paciente empieza a tener muchos brotes, lo que debemos de replantearnos es, antes de pensar, por ejemplo, qué otro tratamiento tiene, es qué cosas estoy haciendo mal en mi cuidado de piel diario, ¿no? No estoy hidratándome lo suficiente, con qué jabón me estoy bañando, con qué temperatura está el agua. Tengo que empezar a preguntarme todas estas cosas. También hay un medicamento que se llama tacrolimus, que tiene un uso muy, muy difundido, es seguro en niños y en adultos. Antes existía un riesgo teórico, decían de que el tacrolimus podría causar algún tipo de cáncer en los pacientes, pero luego estudios bastante recientes, de años de investigación, han demostrado de que no existe ningún riesgo. Estos pueden ser utilizados a largo plazo. ¿Y en qué me ayuda? El tacrolimus me ayuda, por ejemplo, a que el paciente pueda mantener una zona que habitualmente da problemas bajo control, sin el efecto desfavorable que se me adelgace la piel. Entonces, esto sí se puede usar por un tiempo largo. Lamentablemente, el tacrolimus inicialmente pica o arde, y a veces los pacientes ven que les arde desde que lo usan el primero o segundo día y lo dejan de usar. Entonces, es importante tener un poco de paciencia con este medicamento cuando lo indica el médico, ¿no? Y en el tratamiento sistémico es para tenerlo en cuenta en pacientes que, pese a las medidas establecidas, no logran controlar el cuadro. Y realmente son pocos los pacientes con dermatitis atópica, tanto adultos como niños, que si hacen una buena hidratación, un buen cuidado de la piel, una buena, o sea, evitan muy bien los factores desencadenantes y asimismo usan adecuadamente un tratamiento tópico cuando tienen los brotes o de forma preventiva, es raro que lleguen a necesitar un tratamiento sistémico. Pero pues cuando lo necesitan hacer, el paciente con un tratamiento sistémico necesita visitar al dermatólogo con frecuencia, tomarse análisis de sangre con frecuencia. No son medicamentos que se pueden manejar con tanta facilidad, tiene que manejarlo un, un dermatólogo de experiencia para poder tener en cuenta todos los controles que se necesitan para tener el manejo adecuado. Bueno, espero haber podido ayudarles en la comprensión de esta dermatitis atópica, y me gustaría que pues recibir las preguntas a través de Karina. Vamos a empezar a responder todas las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad que ha sido bastante educativo. Y inclusive he visto, por ejemplo, en el tema de calidad de vida, que es muy similar también el impacto que tiene con la psoriasis, ¿verdad? Es bastante similar en ese sentido. A ver, acá hay algunas Sí, preguntas. sí, o sea, aunque no lo crean, el hecho de tener lesiones, de siempre tener la picazón, no dormir bien, todas estas cosas juegan mucho en el paciente con dermatitis atópica, y son especialmente niños. Entonces,
Muchas veces hay un problema por ahí tal vez de conducta, puede haber algún problema de rendimiento escolar, puede haber Concentración, algún ¿no? problema de irritabilidad. Exacto, exacto. Y todo era por la dermatitis atópica originalmente. Sí, sí. Muchas gracias. Aldo, a ver, acá hay una pregunta que hizo Carla. Quisiera saber si en adultos mayores puede aparecer la dermatitis atópica relacionada al hipotiroidismo. ¿Tiene Ya. alguna Esto se relación eso? trata de algo diferente, pues en realidad generalmente lo que vamos a tener es una piel seca por el hipotiroidismo. Y la piel seca en general se puede irritar con facilidad, pero eso no se trata generalmente de dermatitis atópica, ¿no? Se trata pues de una piel seca, que obviamente, si notamos de que la piel seca va a tener generalmente un defecto de los lípidos de la piel, notamos de que nuestra barrera de la piel no va a tener el concreto necesario como para poder formar una buena separación del medio externo. Entonces, todo esto va a empeorar. Gracias. Luego Gloria preguntaba sobre los Sindets, cómo se llamaba el jabón, el sustituto del jabón, y comentaba que eran los Sindets. Brian pregunta, ¿es recomendable el uso de baños de lejía para la sobreinfección bacteriana en dermatitis atópica? Es algo que en alguna época se utilizó con la intención de disminuir la cantidad de estafilococo aureus que había en la piel, pero en realidad, pues, yo diré de que en mi experiencia no los uso. Sé de colegas que anteriormente los han usado, creo que han entrado un poquito también en desuso en estos días, a través de un baño diario, a través de algunos productos que mantienen la piel adecuadamente limpia y además me ayudan a la cantidad de colonización por estafilococo aureus. Perfecto, muchas gracias. Maffer pregunta, cuando aparece una pequeña lesión y arde, ¿qué se debe utilizar? Bueno, creo que cada tratamiento también debe ser personalizado en este caso, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, la idea es de que el paciente, uno, primero esté totalmente seguro de que lo que tiene un brote de dermatitis o de dermatitis atópica en este caso, puede generar picazón generalmente, pero si esto ocurre, por ejemplo, y el paciente va a su médico habitualmente, el médico le va a enseñar en qué condiciones puede usar un corticoide tópico y por cuánto tiempo tiene que esperar a que mejore, ¿no? Algo que pasa a veces es de que por ahí tal vez algún paciente tiene algo diferente, que pues, digámoslo así, en dermatología hay muchos diagnósticos con lesiones rojas, elevadas y escamosas. En ellas, por ejemplo, los hongos. Entonces, a veces pueden pasar de que hay un honguito y que en realidad el paciente piensa que es un brote de dermatitis y lo aplica unos 3, 4 días el corticoide y nota que la lesión en vez de mejorar empieza a crecer. Entonces, estas son cosas que también deben llamar la atención del paciente y probablemente ya debería consultar a su médico en esos casos. Perfecto, gracias. Elena pregunta si la leche de vaca puede producir brotes. Yo entiendo si alguien tiene alergia a la leche de vaca. Ya, aquí hay dos conceptos diferentes. Uno es de la alergia a alimentaria que se puede dar en algunos pacientes con dermatitis atópica, así como mencioné, que pueden algunos tener asma, pueden algunos tener rinitis alérgica, algunos tener alergia alimentaria y hacer algunas lesiones transitorias en general en su piel o en otros sitios. Eh, pero en realidad la dermatitis atópica per se no se ha demostrado que algún alimento influya negativamente en la dermatitis atópica. Más se trata de un problema de barrera de la piel, de barrera cutánea, y los alimentos no influyen tanto. Perfecto, gracias. Lizeth pregunta si la dermatitis atópica es similar a la dermatitis por alergia. No, aquí se trata de dos conceptos diferentes. El paciente con una dermatitis alérgica de contacto es un paciente que por lo general ha tenido algún problema de barrera de la piel, que podría ser por dermatitis atópica o podría ser, por ejemplo, por irritantes, ¿no? Digamos, alguien que se lava con mucha frecuencia las manos, con un jabón muy perfumado y no tiene dermatitis atópica, pero está dañando su barrera de la piel.
por el uso continuo de jabones perfumados. Entonces, ¿qué pasa? El perfume va a entrar en contacto con nuestro sistema inmunológico. Y finalmente el paciente desarrolla una alergia a los perfumes. ¿Qué pasa? Se pone una colonia, por ejemplo, en el cuello y le sale una dermatitis en el cuello. ¿Pero por qué fue? Si el problema era originalmente en las manos, porque ya desarrolló una dermatitis alérgica de contacto. En este caso, pueden estar relacionados con dermatitis atópica, como puede que no, y puede ser que ocurran por cualquier otra cosa. Gracias. Francesca pregunta si recomiendas alguna marca de Sindets. De hecho, al final vamos a hacer un sorteo con una marca, con un Sindet que es de Cetaphil, que es una marca dermatológica. No sé si tú recomiendas alguna otra, Aldo. Sí, hay varios productos en el mercado con varias tecnologías y varias ventajas diferentes, por así decirlo. Es difícil, esta es la mejor, pero en realidad vale la pena de que el paciente pruebe alguna de las marcas y si le cae bien, pues que la conserve. Si le cae mal, siempre hay otras. Cetaphil es una línea muy buena que contiene productos de la degradación de la fila, que contiene algunos precursores de ácidos grasos que son muy importantes para la piel, pero asimismo también tenemos otras líneas que también manejan algunos productos que tienen un efecto antipruriginoso, algunos productos que regulan lo que es la flora en nuestra piel. Entonces hay diferentes beneficios, hay toda una línea, y lo que yo aconsejo con los pacientes es, si ya tienen una línea que les cae bien, ¿para qué cambiar? La idea del tratamiento es de que vayan teniendo cada vez menos brotes de desatópica. La idea del tratamiento no es que hayan 0 brotes, porque probablemente eso no va a ocurrir. A veces he tenido pacientes que el niño que tenía un brote cada 2 semanas, luego ya lo estuve controlando y en los últimos 6 meses tuvo un brote. Y los papás dicen, tal vez necesitamos cambiar de Sindet porque ha tenido un brote. Yo le digo, no, pero miren, o sea, en 6 meses él estaba programado a tener 12 brotes y ha tenido uno y ha sido leve. Entonces, mejor mantenemos lo bien que estamos haciendo. Esto puede haber ocurrido porque a veces hay algunos factores que no podemos controlar. Por ejemplo, nosotros no podemos controlar las estaciones. El invierno hace que la piel se seque un poco más, tenga menos grasas y se puede irritar con más facilidad. Entonces, eso no lo podemos controlar. Si pasa alguna irritación, pues pasó. Vamos a tratar de solucionarlo de la mejor manera, pero pues un brote en 6 meses es prácticamente un éxito para el paciente, ¿no? Entonces sí, yo les recomendaría que sí los hidratantes dermatológicos tienen una ventaja superior sobre los hidratantes comerciales, porque tienen productos de la degradación de filagrina, porque tienen la proporción adecuada de ceramidas, de ácidos grasos, de colesterol, que son cosas que no iba a detalle en esta charla para no marearlos mucho, pero en realidad cosas marcan una diferencia en el paciente con dermatitis atópica. Gracias. Gloria pregunta si es recomendable los baños termales, por ejemplo. Porque como comentabas que el agua caliente puede llegar a irritar las placas. Esa Sí, es la consulta. no lo recomendaría. Idealmente el paciente con dermatitis atópica tiene que ser minimalista, no tener tantos cambios, tantas cosas, y este cambio de temperatura, por ejemplo, es algo que uno tiene que pensar cuándo lo voy a quitar y cuándo lo voy a permitir. Por ejemplo, yo no dejaría que un niño con dermatitis atópica, no sería mucho de mi agrado que el niño vaya a hacer, por ejemplo, baños termales. Pero, por ejemplo, si el niño practica natación en una piscina temperada, pues yo, por ejemplo, lo pienso de esta manera, ¿no? Para el niño es muy importante desarrollar su sistema locomotor, desarrollar la coordinación, hacer actividad física, y además es una actividad que lo relaja, que puede drenar estrés. Entonces, trato de optimizar los cuidados de la piel posteriormente cuando el niño sale de la ducha, de la piscina, perdón, y de la ducha posterior. Pero, por ejemplo, eso yo no lo limitaría, no le diría al niño, mira, sabes que tú no puedes hacer natación, sobre todo en casos leves. O sea, en caso de dermatitis atópica leve uno puede ser un poquito más permisivo con el paciente, pero yo la verdad es que no le vería utilidad que el paciente vaya a usar un baño termal. Perfecto. Maribel pregunta si la psoriasis estaría tipificada dentro de la dermatitis atópica o es un diagnóstico totalmente diferente.
Escuché la pregunta un poquito entrecortada, ¿me la Perdón. podrás repetir? ¿La psoriasis estaría tipificado dentro de la dermatitis atópica o es un diagnóstico totalmente diferente? Ambas son enfermedades inflamatorias crónicas de la piel, pero que tienen un trasfondo diferente. Ujú. Gracias. Lourdes pregunta si la alimentación puede influir en los rebrotes. No, no hay ninguna pista que la alimentación influya en esto. Perfecto. Doris consulta que ella tiene 10 años con dermatitis en las manos, el cuello y la cara, pero es más severo en las manos. Está en la etapa donde se le ha exacerbado, tiene las manos inflamadas con heridas por la picazón. En ese caso, quiere saber si podría usar algo que no sea corticoide. Hay distintas opciones a utilizar, pero probablemente con una dermatitis de mano persistente, yo quisiera saber si es que primero tengo que tener un diagnóstico adecuado, ¿no? Por ejemplo, estas son situaciones en las cuales yo, por ejemplo, puedo tener a un paciente que tenga algún cuadro de dermatitis atópica, no estoy afirmando de que ella tenga dermatitis atópica, pero digamos, imaginemos que lo tiene. Pero una dermatitis atópica muy persistente en las manos, yo tengo que ponerme en la situación de que tal vez el paciente podría haber desarrollado alguna alergia de contacto y que como nuestras manos andan agarrando constantemente cosas, puede exercerse pues al agarrar estas cosas, ¿no? Entonces, en ese caso sí sería, por ejemplo, interesante, importante, dentro de mi plan de trabajo hacer una prueba de parche, solicitar una prueba de parche para evaluar la posibilidad de alguna alergia de contacto. Gracias. Yanina pregunta si cualquier persona puede usar Sindex, no necesariamente que tengan dermatitis. Sí, cualquier persona puede usar un Sindet porque en realidad nos damos cuenta de que mantienen el pH adecuado de la piel. No hay ningún problema si alguien sin dermatitis atópica usa un Sindet. Es más, yo tengo varios pacientes que no tienen dermatitis atópica, pero en estos días se lavan con mucha frecuencia las manos en casa y yo les digo, lávate las manos con un Sindet, ¿no? ¿Por qué? Para que, ok, antes te lavabas las manos 10 veces al día, ahora 40, y que las 40 sean con un limpiador que protege tu piel. Y además recordemos de que los Sindets, al mantener el pH adecuado de la piel, pues las defensas de mi piel, las defensas adecuadas, van a depender en buena medida de que el pH sea el adecuado. Perfecto. Marlit pregunta, bueno, ella dice que tiene en el dorso de las manos dermatitis y usa betametasona al 0.5%. Lo usa de manera condicional. Dice si está bien, pregunta si estaría bien eso. Si es algo que se usa de manera condicional, cuando alguno ya tiene un diagnóstico de tener una dermatitis, pues no está mal, pero la pregunta es, ¿qué recurren las dermatitis de mano? Generalmente porque no estamos haciendo el cuidado adecuado de la piel, no estamos hidratando bien la piel o de forma adecuada, estamos usando un jabón inadecuado, estamos en contacto, lo típico es estar en contacto con irritantes. Esos irritantes, pues yo le digo a los pacientes muchas veces, pónganse a pensar para qué sirve lo que están usando. Por ejemplo, ¿para qué sirve el lavavajillas? Para retirar toda la grasa que se encuentra presente en la vajilla, por ejemplo. ¿Nosotros queremos retirar toda la grasa presente en nuestra piel? No. Entonces, de la misma manera, no deberíamos usar directamente en nuestra piel detergentes, no deberíamos usar lejía directamente en nuestra piel, no deberíamos usar quitagrasas de forma frecuente en nuestra piel, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente que tiene una dermatitis, el problema es de que no se está protegiendo la piel de forma adecuada. Perfecto, gracias. Bueno, Carla pregunta que tiene un paciente que es un adulto mayor, que aún no tiene diagnóstico, pero que por la pandemia no puede llevarlo a consulta presencial. Carla, en ese caso, hay muchos especialistas que están brindando consultas, teleconsultas en realidad, sobre todo por la situación actual, ¿no? Y ahí te podrían dar ya seguro un diagnóstico un poco más certero, porque entiendo que el diagnóstico de dermatitis atópica no es necesario una biopsia, ¿no, Alda? Se puede hacer de manera visual. Tal vez ahí la teleconsulta la podría... A menos que necesitemos descartar otras cosas, pues es un diagnóstico fundamentalmente clínico.
Y de hecho, pues recordemos de que la mayoría de pacientes, el 85% de pacientes con dermatitis atópica se presentan antes de los 5 años. Entonces, cada vez es menos probable de que un adulto, especialmente un adulto mayor, con una dermatitis tenga dermatitis atópica. Puede ser que sea otro tipo de dermatitis. En los adultos mayores es muy frecuente la dermatitis de contacto, la piel es un poquito más sensible, por así decirlo, tiene menos grasitas que la protegen, menor secreción de glándulas sebáceas. Y muchas veces los pacientes por problemas, pensando de que es ideal tener un jabón, por ejemplo, antibacterial, o usar el jabón de lavar ropa, por ejemplo, irritan la piel, porque usan productos en la piel que no deberían ser usados en la piel. Entonces, no se trata de dermatitis atópica, se trata de dermatitis. Perfecto. Grimaldo pregunta si exponerse al sol es bueno o malo para la dermatitis, ¿no? A diferencia de repente de la psoriasis, que es beneficioso de manera moderada. Ujú, ujú. No, en este caso, en algunos pacientes con dermatitis atópica puede ayudar a reducir un poco la picazón, la fototerapia, pero no creo que no es tan beneficioso como en el caso de psoriasis. Es más, muchas veces tenemos que tener muy en cuenta cómo cuidarnos del sol, sobre todo Perfecto. recordando de que son pacientes en edad pediátrica. Perfecto. Bueno, hay varias preguntas, voy a tratar de responder en el orden, para tratar de responder al menos la que podamos durante el tiempo. Tom pregunta si es que se puede saber el promedio del tiempo en que mejoraría una lesión con el uso de un corticoide tópico. Generalmente yo lo que le digo a los pacientes tienen que ir viendo que mejora progresivamente. Realmente unos 2, 3 días de tratamiento tienen una mejoría más o menos buena de los síntomas y probablemente, dependiendo de la localización, del grosor, de cuánto tiempo lo tienen en la piel, no es lo mismo hablar de una el paciente la tiene 2 meses en la piel versus una lesión que la tiene 2 días. Todo eso va a marcar diferencias en el tratamiento. Perfecto, ya para ir acabando, bueno, hay una pregunta si la urea es buena como tratamiento. Yo entiendo que las cremas que tienen urea en su composición. Como hidratante, personalmente yo prefiero utilizar otros hidratantes que me aportan otras cosas, como por ejemplo los productos de degradación de la fina o proteínas importantes para la piel, productos que me aporten la cantidad adecuada de ceramidas, de, de ácidos grasos, de colesterol, que me aportan, por ejemplo, algunas moléculas que me ayuden a disminuir la picazón, que me ayuden a tener la piel mejor hidratada. Entonces, más que urea, yo preferiría usar otro tipo de hidratantes. Perfecto, y ya la última pregunta. Elena dice, si su niño de 8 años se chupa el dedo y tiene a brotar siempre la dermatitis en ese dedo, ¿qué podría usar para protegerle la piel de justo solo ese dedo donde le sale la dermatitis? Claro, sí, en ese caso pues se trata de una dermatitis irritativa por la saliva, que es muy frecuente en los labios, y frecuente pues en la región del dedo. Acá hacer el diagnóstico es muy sencillo, pero hacer el tratamiento es muy difícil porque es romper un hábito, ¿no? Entonces, una buena opción es si el niño ya tiene una edad avanzada, a veces en ocasiones yo he andado a vendar el dedo por algún tiempo para que el paciente se dé cuenta, pues, cuando intenta chupar el dedo de que no puede, que tiene algo allí. Uh-huh. Otra opción es ponerle vaselina para que cuando lo vaya a chupar, pues, note que tiene algo extraño. Uh-huh. Y es algo que no le va a hacer daño oral ni tampoco le va a hacer daño a la piel, así de que son estrategias ya que uno va tratando de idear para que el paciente rompa el hábito, pero eso también a veces es un poco complicado. Perfecto. Perfecto, muchas gracias, Aldo. Bueno, les comento que Aldo también está haciendo teleconsultas. Al final, si desean, les puedo dar los contactos o por correo electrónico a todos los que se han inscrito, porque tengo todos los correos electrónicos para que puedan contactarlo directamente. De hecho, por la pandemia, no sé si estás dando también consultas presenciales o solo teleconsultas. Sí, sí, también hago consultas presenciales, tanto en mi consultorio, Pili Salud, como en la clínica Delgado. En cualquiera de los dos hago consultas Perfecto. presenciales y teleconsultas. Perfecto. Aldo, si me esperas un ratito que vamos a hacer el sorteo.
no primero, Claro. no finalizando antes sin darte las gracias porque de hecho ha sido súper interesante, me incluyo también. De hecho yo no soy paciente de dermatitis atópica, soy de psoriasis, pero he aprendido un montón y seguro vamos a ir aprendiendo más durante los próximos meses porque uno de los objetivos de APAPSO también es poder brindar soporte a los pacientes que tienen esta patología, ¿no? Entonces, muchas gracias. Voy a hacer el sorteo así rapidito. Yo lo hago en una página que se llama Sorteados, con toda la lista de las personas que han asistido, se han inscrito. Y son dos productos. Uno que es el Cetaphil Pro, que es un limpiador corporal, ¿no? Que es un Sindet. Y el otro, que es un hidratante corporal, ¿no? Que es restaurador de la piel. De hecho, esta marca también es muy conocida, dermatológica, así que me esperan un segundito que voy a copiar toda la lista que tengo acá para poder hacer el sorteo. Voy a hacer dos sorteos. Si es que alguien no está, me indique, vuelvo a hacerlo. La idea es que estén ahorita estén participando ahorita del webinar. Y también el recojo de los productos es en Surquillo, en Lima. Así que si sale alguien de otra ciudad, confirma si es que puede recoger algún familiar, algún amigo en Lima, para que pueda llevarse los productos. A ver, vamos a ver. Un segundo. Solo un momentito. A ver, el primer sorteado es... Un segundito, me sale que hay repetidos. Un segundo. El primero es para el limpiador. Son un montón de personas. Un segundo, por favor. No se olviden al final que los que puedan prender su cámara para tomarse una foto grupal sería genial para poder compartirla en redes. Ya está. Siento que me salía un duplicado, lo estoy borrando para que todos tengamos la misma oportunidad. Ya está. A ver. El primer sorteado es, el primer ganador es Laura Bedón. ¿Está Laura Bedón conectada? Si me dice que sí, por favor, activa el audio. Si no, volvemos a hacerlo. ¿No está Laura? Volvemos a sortear. Roxana López. ¿Está Roxana López? Activan el audio. ¿No está Roxana López? Volvemos a sortear el limpiador, el Sindet. A ver. Vamos a ver. Yelitza. ¿Está Yelitza? No está. Volvemos a sortear. Araceli Redosado. ¿Está Araceli? No está. Marlit Castañeda. Marlit Castañeda.
Yo sí. Ay, Marlit, ¿cómo Yo sí estás? estoy, gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Marlit, te voy a escribir por interno luego para coordinar el Ok. recojo del CINDET. ¿Ya? Gracias. El CINDET. Muchas gracias. Ya, perfecto. Excelente Aquí. presentación. Gracias. Gracias, Ahora doctor. hacemos, Gracias. ahora hacemos el sorteo del otro producto, del hidratante. Yajaira Pimentel, ¿está? ¿No está? De nuevo. Evelyn Dueñas, ¿está? No está. Carla Espinosa, ¿está? No está conectada. Milagritos Rojas, Arroyo. No está. ¿Sí está? Que sea un hombre, dicen. A ver. Nilda Chipana. No está. De hecho, hay muchas mujeres que se han inscrito más que hombres. De repente es por eso. Talía Iyuyak González. Acá estoy. ¿Talía? Sí. Talía, felicitaciones. Ay, muchas gracias, no puedo creer. Te voy a apuntar tu nombre y ya te contacto por interno para coordinar el recojo del producto y te tocaba el hidratante de Cetaphil. Ya, gracias. Ya, perfecto. Muchas gracias entonces. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Aldo, nuevamente por tu tiempo, por tu apoyo a PAPSO. Luego a todos los inscritos voy a darles tus datos para que puedan ya contactarse directamente contigo en caso necesiten algún tipo de diagnóstico, de consulta dermatológica. Y les pido por favor a todos, incluido Aldo, si podemos tomarnos una foto final, activando las cámaras los que deseen, ojo, no es obligatorio, los que deseen para poder compartirla en redes sociales. Y muchas gracias por su asistencia también. Hoy lunes, empezando la semana, es un día un poco difícil, pero se han tomado un tiempito para poder informarse sobre la dermatitis atópica y eso es súper importante. A ver, vamos a tomar la foto. Un segundo. ¿Alguien más? Está Luis. Se está conectando Luis, creo. A ver, 1, 2. Hay más personas. Sofía, Luis, Jennifer. Están arreglando. Gloria, Yanina, Doris, Vanessa, Maribel, Lourdes, Marlita, Elena, Junior. A ver, Erika, ¿se está conectando? Ya, genial. A ver, tomamos la foto entonces. 1, 2 y 3. Genial, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Y nos estamos viendo entonces en otra oportunidad. Ya les vamos a mantener en contacto de las próximas actividades que realicemos con respecto a la dermatitis atópica. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, Chao, muchas Aldo, gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Gracias, Ari. Chao. Dios les bendiga mucho. Igualmente, chao.